Y ahora en esta mañana pues solamente le pido que me acompañe una vez más ahora a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti esto, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El juez israelí Jacob bar Zeev fue un juez muy conocido por las condenas o juicios salomónicos que él celebraba en su juzgado. Por ejemplo, en el caso de un hombre que él tenía que juzgar que había maltratado a su esposa verbalmente y que la había descuidado, pues la condena del juez fue que durante un año, todos los sábados, todos los shabbats para ellos, tenía que comprarle un ramo de flores. A otro hombre que se había quejado de su esposa, un árabe que se había quejado que se había comprado un vestido, entonces viene este juez y como maltrató a su esposa por haberse comprado un vestido, le obligó y le dijo que la condena era comprarle un vestido a su esposa una vez por mes durante un año entero. De repente aparece un caso de unos nietos que eran muy desagradecidos con su abuelo, así que la condena fue que tenían que saludar cada año de su cumpleaños a su abuelo e irlo a visitar, por ley. Luego de eso, en un caso de hijas que mostraron resentimiento en el juicio contra sus padres, pues lo que les puso el juez es que escribieran carta a sus padres por varios años en distintos meses. Ahora, lo que pretendía este juez era que de alguna manera promover el bienestar y el cariño y el amor entre parientes y entre hermanos y entre familiares. Estos juicios, si los queremos clasificar, realmente son juicios moralmente muy buenos, pero lamentablemente tienen un problema. Y es que el amor obligado no es amor. Es que el amor obligado no tiene ningún valor. Y es precisamente, hermanos, el mensaje a la iglesia de Éfeso, esto que estamos reflexionando. Resulta que la iglesia de Éfeso era una iglesia que hacía muchas cosas correctas ante los ojos de Dios, pero lo hacía por motivos incorrectos. Ellos habían dejado su primer amor. Era una iglesia que parecía saludable. Ellos tenían la doctrina correcta, el estilo de vida correcto, la confesión correcta, pero en su corazón, en lo esencial, no había lo correcto. Les faltaba lo esencial, el amor. Y hoy nosotros, por esto vamos a leer y vamos a estudiar y vamos a estar reflexionando en el primer mensaje que Jesús envía a la primera iglesia de 7 que vamos a encontrar nosotros en Apocalipsis. Me refiero a la iglesia de Éfeso. Si nos damos cuenta, ahora que ya estamos en el capítulo 2, que aunque en el capítulo 1 a estos mensajes se les llaman cartas, realmente son mensajes. No son cartas, si se da cuenta. No inicia como una carta, sino que
cuando uno lee la estructura, porque todas tienen la misma estructura, empieza con Jesús hablando, con una característica que en el capítulo 1 Él se presentó o Él se reveló como ya el Cristo exaltado. Él siempre menciona una característica ya mencionada anteriormente. Luego viene y da la reprimenda, el elogio a la iglesia. Luego la reprimenda si es que aplica. Y luego habla de quiénes van a ser los vencedores. Esta estructura se mantiene, pero cuando uno va al Antiguo Testamento es una estructura similar con los oráculos o los mensajes proféticos del Antiguo Pacto. Así que lo que estamos viendo nosotros es un mensaje profético, pero no solamente a la iglesia de Éfeso, sino que es interesante que es a todas las iglesias de Asia Menor, incluyendo a toda la iglesia universal de todas las épocas. ¿Cómo lo sabemos? Porque es interesante también ver que si usted lee conmigo el versículo 7, en el versículo 7 Jesús dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a quienes. No dice a la iglesia de Éfeso como inició al inicio del mensaje, sino que dice a las iglesias en plural. Es decir, que este mensaje no solo era para la iglesia de Éfeso, sino para toda la iglesia universal. Ahora, ¿cuál es el mensaje central de este pasaje o este mensaje profético de parte de Jesús a la iglesia de Éfeso? El mensaje central, hermanos, es que aquí vemos a Jesús puesto en pie en medio de Éfeso, reclamándoles a ellos que vuelvan al primer amor, que se manifiesta en predicar el evangelio y amar al prójimo. Y la advertencia que Jesús da es que si no lo hacen, Él los va a quitar como candelabros, es decir, como testigos de su gloria en el mundo. Así que el mensaje de Jesús es un retornar al primer amor, si no van a dejar de alumbrar. Y por esa razón, mi objetivo en esta mañana, hermanos, en el sermón de este día, es uno solo, es exhortarte a ti y a mí también en mi corazón, a que recuperemos el primer amor, porque sin él la iglesia no alumbra. Este es el mensaje en donde va a gravitar todo realmente el sermón de esta mañana. Este sermón tiene varios puntos, tiene hasta 5 puntos, son cortos todos, pero es importante porque queremos seguir la estructura que tiene el mensaje a la iglesia de Éfeso. En primer lugar, lo que vemos entonces es el cuidado de Jesucristo a su iglesia local llamada Éfeso. Veamos cómo inicia el versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Lo primero que vemos, hermanos, es que Dios da la orden de escribir al ángel de una iglesia local. ¿Quién es este ángel? Desde la semana pasada le dijimos que este ángel puede tener diversas interpretaciones. Uno, que sea un ángel de verdad, es decir, un ser espiritual protector de la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿por qué yo no creo que sea la mejor interpretación? Porque escribiéndole al ángel de Éfeso, resulta que en el mismo mensaje Dios pide que se arrepienta a él. Obviamente un ángel no se puede arrepentir, solo los seres humanos se pueden arrepentir. Así que aunque la idea es bonita de un ángel protector, y yo creo que todas las iglesias tienen ángeles protectores, pero no es lo que está diciendo el texto. En segundo lugar, puede ser un mensajero. Esa posición es plausible, es decir, la palabra ángel significa mensajero. Puede ser que signifique aquel hombre que seguramente Juan, que estaba en Patmos, ocupó porque él estaba esclavizado, encarcelado ahí, desterrado, que él ocupó para que llevara este mensaje a Éfeso y luego en circuito a las demás iglesias. Es plausible, pero en general en la historia de la iglesia, la gran mayoría de eruditos y exegetas están de acuerdo en que lo más seguro que se está diciendo cuando dice escribe al ángel, se refiere al pastor de la iglesia. Esto lo sabemos por las 7 estrellas del capítulo anterior, pero también porque ya en las cartas paulinas encontramos nosotros, en las epístolas del Nuevo Testamento, encontramos que a los pastores se les llama ángeles de las iglesias. Entonces tiene todo el sentido en un lenguaje apocalíptico que se ocupe esta palabra. Así que lo primero que vemos es Dios dándole la orden a a Juan que escriba al ángel de una iglesia local. La pregunta es, ¿de cuál iglesia? ¿De qué ciudad? De la ciudad de Éfeso. Éfeso, hermanos, era la capital de la provincia romana llamada Asia Menor. Esta ciudad fue espectacular. De hecho, fue una ciudad cosmopolita.
fue la principal ciudad de todas las ciudades que componían esta región de Asia Menor. De hecho, a Éfeso se le llamó como ciudad la metrópolis suprema de Asia. Fue importante a nivel político, fue importante a nivel económico por los puertos que habían a su alrededor, que era la entrada principal para lo que hoy es Turquía. Ahí entraba antes el comercio, exactamente en Éfeso. Pero también era importante a nivel religioso, porque ahí se encontraba una de las 7 maravillas del mundo antiguo, como lo fue el templo de Diana o Artemisa, compuesto de múltiples columnas, 24 de ellas que fueron donadas por antiguos emperadores y reyes de diferentes regiones, en donde eran de muchísimos metros de altura, probablemente más de 20 metros de altura cada columna, de mármol, cubiertas de oro, cubiertas de joyas. Era un espectáculo ver eso, pero no solamente por eso era importante, sino que también la forma en que se había establecido que Artemisa tenía que ser adorada era por medio de sacerdotisas que, vulgarmente hablando, realmente eran prostitutas todas. Entonces el nivel de prostitución de la ciudad era muy alto, era tan alto que por eso su importancia como ciudad no solamente radica en la economía, en la política y en la religión, sino que también precisamente en su moral. Era sumamente inmoral. Fue tan inmoral esta ciudad que uno de sus grandes filósofos antiguos, llamado Heráclito, a él se le llamó el filósofo llorón, porque él hablaba de manera muy peculiar de su ciudad llamada Éfeso. Y él dijo lo siguiente, y lo quiero citar, dice: nadie puede vivir en Éfeso sin llorar por su inmoralidad. Y luego él dice acerca de los ciudadanos, él dice, sus ciudadanos eran aptos solo para ser ahogados. Y que la razón por la que él nunca podría reír o sonreír como filósofo era porque vivía en medio de una inmundicia tan terrible. Así que nos encontramos en que en esta tremenda ciudad, pero tan pecaminosa, había una iglesia y había un pastor. Entonces Dios decide escribirle a este pastor y escribirle a esta iglesia. Ahora, ¿quién es el remitente de este mensaje? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él se presenta con 2 características que ya vimos en el capítulo 1, cuando Él se revela como un Dios ya exaltado, como Cristo exaltado y resucitado. Él dice que Él es aquel que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, y el que anda, ya no dice el que está de pie, el que anda caminando entre sus candelabros. Ahora, esto es importante para nosotros y nos da mucho ánimo, porque Jesús aquí, hermanos, se está presentando como el Señor de cada miembro de la iglesia local. Aquí Jesús se está presentando como el Señor de los pastores, como el Señor de los diáconos, como el Señor de los discipuladores, como el Señor de los siervos y líderes de una iglesia, como el Señor de cada miembro de cada iglesia local. Pero en segundo lugar también se presenta como aquel que camina entre su pueblo. Es decir, Él está con nosotros. Él está enfatizándole a la iglesia de Éfeso una gran verdad, que Dios está con nosotros. En este instante, donde 2 o más estemos reunidos en su nombre, aquí está Él, amén. Y Él está aquí, y lo que está diciendo Él es que Él está paseándose. Él está contigo y conmigo. Él está íntimamente relacionado contigo y conmigo. Él es nuestro vigilante, pero también Él es nuestro sustentador, y Él es nuestro protector. Así que este gran Dios exaltado en medio de su iglesia es el que va a dar un mensaje. Y por lo tanto, cuando Dios habla, ¿qué debe hacer el pueblo de Dios? Escuchar. Y es por eso que Él dice en el versículo 1, al final, dice esto. Es decir, porque Dios habla, ahora entonces debemos nosotros escuchar. Ahora, por lo tanto, esto nos lleva al segundo punto. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a la iglesia de Éfeso? Hoy veamos la alabanza que Jesús hace a su iglesia local, en este caso llamado Éfeso, y en general a toda la iglesia en general. Lo primero que Jesús hace, hermanos, lo podemos ver en el texto, es lo que un hombre cristiano, un esposo convertido, un esposo siervo del Señor hace con su esposa todos los días. Alaba a su esposa. Aquí vemos a Jesús alabando a su esposa, alabando a la iglesia, y comienza con alabanzas.
básicamente la elogia por tres cosas, y vamos a leer el texto del 2 al 3 y luego el versículo 6. Dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Versículo 6. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Así que en estos tres versículos nosotros encontramos tres tipos de elogios que Jesús hace a la iglesia. Y la primero que elogia a la iglesia de Éfeso es por su diligencia. En el versículo 2 Jesús le dice: yo conozco tus obras, tu fatiga por esas obras y tu perseverancia en esas obras. Yo conozco tus obras. Ahora, hermanos, esto es sumamente significativo, porque resulta que en este momento en que Jesús está enviando su mensaje a la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso era una iglesia de segunda generación de cristianos, no de la primera. Porque en este momento que Jesús manda este mensaje, la iglesia ya tenía 40 años de haber sido fundada por el apóstol Pablo. Para que usted tenga una idea, esta iglesia, su iglesia, local iglesia, gracia sobre gracia, ya tiene más de 35 años. Entonces, esta iglesia tenía 40 años. Esta iglesia era de segunda generación. Ahora, él dice: yo conozco tus obras. ¿A qué se refiere? Jesús está haciendo un recuento de cómo inició la iglesia. Lo que él quiere es alabar las grandes obras que la iglesia de Éfeso históricamente había realizado por 40 años. Como les decía, fue fundada por el apóstol Pablo en su tercer viaje misionero. Pero luego Pablo deja como pastores a Aquila y a Priscila. Los deja allí a cargo de la iglesia. Luego vemos que personas que trabajaron dentro de la iglesia mencionadas en Hechos de los Apóstoles fue Apolos y Tíquico. Es decir, hasta este momento lo que estamos viendo que tremendos teólogos y siervos de Dios muy fuertes eran los que dirigían esta iglesia. Y luego de Apolos y Tíquico, el pastor siguiente fue precisamente Timoteo. Y luego de Timoteo fue Juan, el escritor de Apocalipsis. Juan fue el pastor de la iglesia de Éfeso antes de la isla de Patmos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque lo que estoy tratando de decirte es que la herencia espiritual de Éfeso era abrumadora. Solo tuvo pesos pesados como pastores. Eran hombres tremendos en la palabra. ¿Tú te imaginas tener a Pablo por pastor? Es la única iglesia donde él estuvo 3 años seguidos siendo el pastor. En las demás él solo llegaba, visitaba y se iba. En esta se quedó por 3 años. Imagínate los pastores: Pablo, Aquila, Apolos, Timoteo, Juan. Era una iglesia con una herencia abrumadora. No creo que haya otra iglesia en las mencionadas en Apocalipsis que tenga tal peso histórico como esta iglesia. Pues bien, esta primera generación de cristianos, Pablo, Tíquico, Timoteo, Aquila, Priscila, Apolos y Juan, esta primera generación de pastores llevó a la iglesia muchas muy buenas obras. Por ejemplo, de aquí, de Éfeso, fue que se escribió la carta, el Evangelio de Juan completo. 3 de las cartas, 3 de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento están dirigidas a Éfeso. La carta a los Efesios, 1 y 2 de Timoteo. Y no solamente eso, sino que fue el comando central, la iglesia de Éfeso fue el comando central para el ministerio de Pablo, para fundar las otras 6 iglesias que menciona el Apocalipsis. La primera iglesia y el comando central donde se enviaron personas para fundar las otras iglesias fue de la iglesia de Éfeso. Así que cuando Jesús dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, hermanos, Él está hablando de lo que por 40 años esta iglesia había estado haciendo.
En segundo lugar, Jesús elogia a la iglesia de Éfeso por su discernimiento. Primero, por su diligencia. Segundo, por su discernimiento. ¿Dónde está esto? En versículo 2 y versículo 6 dice: y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Versículo 6. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, esta es una iglesia muy bíblica. Ellos habían aprendido a diferenciar entre falsos profetas y verdaderos profetas, entre falsos apóstoles y verdaderos apóstoles, en todo caso, entre la verdad y el error. Ellos no toleraban a los herejes, no toleraban la falsa enseñanza, ejercían la disciplina eclesiástica prontamente, no toleraban la mala enseñanza, no toleraban las conductas inmorales, no comprometían el evangelio para nada, tanto que a los nicolaitas, la enseñanza de los nicolaitas lo vamos a desarrollar después, porque hay una iglesia que sí creyó a los nicolaitas y pecó con esta doctrina. De los nicolaitas no se sabe mucho. La tradición dice que los nicolaitas surgieron de Nicolás, uno de los 7, junto con Esteban, uno de los 7 que fueron fueron autorizados por los apóstoles a servir en las mesas. Pues uno de ellos se volvió loco y era un falso cristiano y comienza a enseñar herejías, por sobre todo herejías relacionadas a la inmoralidad sexual dentro de las iglesias. Pues bien, esta iglesia no le creyó a ellos y Dios les alaba porque ellos no lo toleraron, estas falsas enseñanzas dentro de la iglesia. Así que por el momento, solo con esta descripción, si la iglesia de Éfeso existiera al día de hoy en San Salvador, se le llamaría una iglesia fiel, ortodoxa, fundamental, confesional y evangélica. Amén. Así fuera la iglesia. Tremenda iglesia. Tremenda iglesia. Pero en tercer lugar, Jesús la elogia por su fiel determinación. Versículo 3 dice: tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Era una iglesia que soportaba la cruz. Era una iglesia que por predicar el evangelio, los miembros de esta iglesia fueron difamados, calumniados, boicoteados, maltratados por la ciudad. Ellos fueron objeto de violencia física. Ellos fueron objeto de rechazo social. Fueron objeto incluso de represión económica. Es decir, la misma ciudad, bastantes personas dentro de la ciudad ya no querían venderle nada a los cristianos, que se mueran de hambre. No les vendamos nada. Hubo una represión económica. Y sin embargo, todos ellos, los miembros de Éfeso, soportaron la tribulación. En resumen, Jesús, hermanos, alaba a su iglesia por la diligencia, el discernimiento y la determinación. Ahora, esto a nosotros nos tiene que animar mucho como iglesia. Claro que sí. Porque este texto, esta alabanza de Jesús por su iglesia, nos da a conocer de que Dios realmente está todo el tiempo mirando a su iglesia. Dios conoce lo que pasa en nosotros y con nosotros. A veces nosotros, hermanos, podemos llegar a pensar, hay personas que pueden llegar a pensar que Dios es un policía. Y yo lo digo porque en las consejerías uno lo ve. Hay personas que el concepto que tienen de Jesús es un policía, que en el momento en que usted peca, usted ya siente el golpe. Y usted piensa que Jesús anda todo el tiempo, que usted tiene que andar como en cáscaras de huevo, porque si no, Él lo va a castigar. Maldición le va a enviar. Y usted piensa que Jesús es un policía. Ese es un Dios sádico, que usted no puede cometer el más mínimo error, porque entonces viene la vara del Señor. Este texto nos dice que no es así. Porque cuando Él dice que anda entre el candelabro, es la figura de un sacerdote, que no está para destruir el candelabro. Ahí representa a la iglesia local. No, está para limpiarlo. Está para llenarlo de aceite, para cortar sus mechas. Es decir, está para amar a su iglesia. Y esto, por lo tanto, nos debe a nosotros que alegrar, porque es Jesús quien hace eso contigo y conmigo. Ahora, en segundo lugar, nos anima porque esta es una iglesia digna de imitar en esto que Jesús está elogiando. Porque si Jesús lo elogia, entonces es digno de imitar. Porque es Jesús quien está elogiando estas cosas.
Así que esta es una iglesia digna de imitar para las iglesias de hoy en día aquí en San Salvador. Porque, por ejemplo, ¿cuántos ministerios hay en San Salvador o en El Salvador que toleran cualquier tipo de enseñanza desde el púlpito? ¿En cuántas iglesias vemos chabacanadas diciéndose cada domingo en El Salvador? ¿En cuántas iglesias se soportan pastores divorciados que estén predicando? Pastores de segundas nupcias que estén predicando. Todo eso es una ofensa al Señor. ¿Cuántas iglesias vemos nosotros en El Salvador que tolera el pecado y la falsa enseñanza entre sus miembros? ¿Cuántos no quieren confrontar al hermano en el pecado porque piensan que se va a enojar con ellos? ¿Cuántos ven la disciplina eclesiástica como algo malo? ¿Cuántas iglesias, por ejemplo, hay que cuando un pastor se destituye, ahí están ofreciéndole trabajo para que vuelvan a ser pastores, cuando delante de Dios sabemos que no son pastores? ¿Cuántas iglesias? Por otro lado, hay iglesias que son muy flexibles en el pensamiento cultural respecto a la identidad de género, a la comunidad LGTBI, a la educación secular de los hijos, a la crianza, y a la disciplina de nuestros hijos. ¿Cuántas iglesias lo que hacen es que sea según la tradición cultural de El Salvador o según la ciencia, pero no la escritura? Hermanos, esta es una iglesia digna de imitar. Era una iglesia que parecía saludable porque tenía doctrina correcta, la confesión correcta, la moralidad correcta, muchos ministerios correctos, muchas obras correctas, pero tenía un problema. Con toda su gloria, tenía un problema. Que habían perdido lo esencial. Su primer amor. Y eso me lleva al tercer punto del sermón: el juicio de Cristo sobre su iglesia. Versículo 4: pero tengo esto contra ti. Es decir, hay un área en ti que no me gusta. Hay un área en ti, amor, que no me gusta, que no soporto. Hay algo que me ofende todos los días de ti, que has dejado tu primer amor. ¿Cuál es este primer amor que ellos habían, en griego es dejado enfriar? Hay varias propuestas. Y ustedes, si compran algún libro respecto a los mensajes de la iglesia de Apocalipsis, la interpretación más común y de lo que más se ha escrito es que aquí se refiere su primer amor por Jesús, su primer amor por Dios. Algunos dicen que es el amor de Dios o el amor por Dios. Que es, lo que es enfriado es esa pasión, ese sentimiento, ese emocionalismo que tú sientes con Jesús. Otros dicen que que se refiere al primer amor entre hermanos, que entre los hermanos de Éfeso no se estaban llevando bien. Y en tercer lugar, se dice que se refiere al acto de evangelizar, al acto de compartir a otros a Jesucristo. Ahora, ¿cuál de estas interpretaciones es la correcta? Bueno, de una manera muy sencilla, damos gracias a Dios por eso, en una regla simple de interpretación, simplemente con leer el contexto se entiende. ¿Qué dice el versículo 5? El versículo 5 nos ayuda. Ahí dice, si se da cuenta, que después que Jesús les manda a arrepentirse, ¿qué dijo Jesús? ¿Cuál fue el mandamiento? El versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz ¿qué? Las obras que hiciste, ¿dónde? Al principio. Es decir, vean todos para acá. El primer amor y las primeras obras es lo mismo. Jesús está diciendo, cuando tú hagas las primeras obras, estarás recuperando tu primer ¿qué? Amor. Entonces, él mismo está equiparando que el primer amor se refiere a una obra en específico dentro de la iglesia. Ahora, para entender esto, usted mismo lo va a comprender muy fácilmente. Tengo que hacerle una pregunta, hermanos. ¿Cuál es entonces la principal función de una iglesia? ¿O cuál es la primera obra o principal obra de una iglesia? Ya en una pregunta más pastoral, cuando tú te convertiste, ¿cuál era
la obra que tú hacías en el momento que tú te convertiste y que te encantaba hacer a partir de ese día todos los días? ¿Qué era? ¿Cuál es la obra esencial que un recién convertido hace inmediatamente se convierte? ¿Qué es lo primero que hace? Contarle a su familia acerca de Jesús. Esa es la primera obra del cristiano. Evangelismo. Testificar de Cristo. El primer amor se refiere al evangelizar. Muy probablemente, hermanos, decir es hablar de Cristo, testificar de Cristo, evangelizar. Probablemente ellos habían dejado su pasión por evangelizar. Porque si tú te acuerdas de ti, lo que tú amaste hacer, inmediatamente te convertiste, es hablar de Jesús. De hecho, tú le tuviste que haber contado a tu familia que te convertiste. Mira, fíjate que estoy en una iglesia, te quiero invitar, mira, vamos. Es lo primero que hace alguien, es su primer amor. El primer amor, es decir, lo primero que le encanta hacer es eso. Probablemente entonces ellos habían dejado su pasión por evangelizar. Ahora, esto Jesús lo advirtió de estos tiempos. En Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, mira, Señor, ¿nos puedes decir cuáles son las señales antes de tu venida? ¿Cuáles van a ser esas señales? Jesús, en lugar de hablar de señales de su venida, habla de lo que tenían que hacer ellos y de lo que tenían que cuidarse en los últimos tiempos. En ese capítulo, dentro de la respuesta que Jesús le da a sus discípulos, lea conmigo lo que dice el versículo 11 al 14. Dice, se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Jesús mismo dice, en los últimos días, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ojo, fíjate bien. Tanto en Apocalipsis no dice, han dejado el primer amor por mí. No dice eso. ¿Cómo dice? Han dejado su primer amor. Hasta ahí. Igual aquí Jesús no está hablando del amor por él directamente. Sí, de manera de reflexión, pero entendamos que él dice el amor de muchos se enfriará. Ahora, ¿cuál es ese amor que está diciendo Jesús se va a enfriar? Versículo 13, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Una vez más, Jesús está equiparando el amor que se puede enfriar con perseverar. Él dice, si tú perseveras, este amor no se enfría, pero hasta ahí es ambiguo. La pregunta entonces es, Señor, ¿qué es el amor que yo perseverando no se va a enfriar? Versículo 14. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El primer amor es la proclamación del evangelio del reino. Y por eso es que él dice, el amor de muchos se enfriará. Y precisamente esta es la frase que Jesús ocupa con Éfeso. Les dice, no es que ellos habían dejado de amar, no. Dice, han enfriado, es en griego, tu primer amor. Y eso obviamente es una citación, un eco de Mateo 24. Así que lo que estamos viendo, hermanos, es que Jesús está equiparando aquí en este texto la falta de amor con la indiferencia de predicar el evangelio como testimonio de Jesús a todas las naciones. Y por eso es que, miren, hermanos, en Apocalipsis a la iglesia, desde el capítulo 1 lo vemos, a la iglesia local es comparada, o el símbolo que ocupa Dios en todo Apocalipsis para la iglesia es de un candelabro. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de un candelabro? Alumbrar. ¿Acaso es para que tú pongas y cuelgues ropa para secar al sol? ¿Para eso vas a ocupar un candelabro, la base con 7 lámparas? No. La función de una lámpara es alumbrar. Y la función de una lámpara también no es alumbrar puesta debajo de un almud. No. ¿Dónde tiene que ser puesta? Arriba. Ok. Digo esto porque precisamente también lo que Dios nos está enseñando es que la iglesia es la continuación del Israel en el Antiguo Testamento. Porque ¿sabes a qué pueblo Dios le llamó candelabro en el Antiguo Testamento? Su candelabro, a Israel. Precisamente en Zacarías capítulo 4, Israel simboliza
un candelero de oro alimentado por el Espíritu Santo para poder construir el templo y ser luz para las naciones. Sin embargo, Israel falló. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios al fallo de Israel? Quitó el candelabro y ahora se lo transfiere a la iglesia. Y por eso es que a nosotros se nos llama candelabros. Esto va a quedar mucho más claro, hermanos, cuando lleguemos al capítulo 11 de Apocalipsis, en donde nosotros vemos que hay dos candelabros que son en el capítulo 11, que son los dos testigos proféticos para el mundo, que son comparados con, primero aparecen en la visión como candelabros. Luego Juan se da cuenta que estos candelabros son dos seres, y estos dos seres son profetas al mundo. Y luego entonces a Juan se le explica que representan a la iglesia fiel en su actual ministerio profético. Es decir, con todo esto que te estoy diciendo, hermano, solo es para argumentarte lo siguiente: haber dejado el primer amor, haber enfriado el primer amor, es que ellos hacían internamente, interiormente en la iglesia obras correctas para su edificación, pero externamente no hacían nada para la salvación de la ciudad de Éfeso. Habían dejado de evangelizar, la principal obra de una iglesia, la principal obra de un cristiano. Está bien que vengas a cantar aquí, está bien que prediques, está bien que enseñes, está bien que discipules. ¿Cuándo vas a evangelizar? Ellos, la iglesia de Éfeso era una luz, ¿sí? Pero puesta por debajo del almud. Y ese es el juicio que Dios les da. Y el llamado de Jesús es: sáquenla de ahí y póngala sobre la mesa para que alumbre a todos. Eran lámpara, todavía alumbraban, pero debajo de la mesa. Porque esta segunda generación, la segunda generación de en Éfeso, no tenían el mismo compromiso con la comunidad que es la primera generación. Y esa es la advertencia, esa es la crítica que Jesús le hace a ellos. Ahora, ¿es posible esto, hermanos? ¿Es posible que en El Salvador exista iglesias que sean buenas, de sana doctrina, doctrina correcta, confesión correcta, ánimo correcto, obras correctas, ministerios correctos internamente, pero que no se esfuercen por evangelizar hacia afuera? Claro que sí. Probablemente nosotros podemos ser esa clase de iglesia. Tú conoces la historia de este ministerio, de tu iglesia. Durante los primeros 10 años, esta iglesia ordenó y mandó más de 14 pastores a diferentes países del mundo para fundar iglesias. Esta iglesia hacía campañas evangelísticas cada ciertos meses, no una vez al año, varias al año. Esta iglesia llegó a capacitar no a los pastores solamente, no a los discipulados o al liderazgo, a toda la iglesia en cómo evangelizar. Y uno de esos métodos fue algo que se llamaba en aquel entonces evangelismo explosivo. Estoy hablando de hace 30 años atrás, 25 años atrás. ¿Cuántos de los que están aquí en este servicio se acuerdan de evangelismo explosivo? Levanten la mano. Miren, hermanos. ¿Qué era eso? Significa que durante la semana los que levantaron la mano venían o martes o jueves a la iglesia como comando central, y de aquí se salía a evangelizar casa por casa alrededor. Todas las semanas. Y no solo eso, sino que también al ver nosotros que en aquellos años se celebraba de una manera increíblemente fuerte el Halloween, decidimos hacer una campaña evangelística el 31 de octubre, a la cual le llamamos Hallelujah Night. El resultado de este gran esfuerzo, en todo sentido económico, personal, de tiempo, de todo, es que
Por si usted no sabía, al día de hoy en El Salvador, si usted se da cuenta, ya no se celebra Halloween a nivel nacional. ¿Sabe por qué? Porque Dios ocupó esta iglesia en la historia de El Salvador para erradicar realmente el Halloween. Los periódicos de hace varios años atrás testifican el diario de hoy, la prensa gráfica hace un par de años atrás, y hoy, por ejemplo, este periódico que usted puede estar viendo en pantalla, yo no lo había leído esta noticia, un hermano del primer servicio lo mandó a nosotros. Dice, la transformación de Halloween en El Salvador, de una fiesta popular a una celebración cristiana, y luego dice, con el tiempo esta celebración perdió relevancia en El Salvador, en parte gracias a los esfuerzos de la iglesia evangélica. Un papel destacado del cambio lo desempeñó Centro Internacional de Alabanza, que impulsó la iniciativa Noches de Aleluya. Lo que sucede es que, mire, esto fue un boom nacional. Nosotros todos los meses, todas las semanas y todos los días íbamos a las radios, a los televisores, a todos los medios de comunicación, escrito, visual y auditivo. Y comenzamos a enseñar el evangelio y enseñar que la celebración en Halloween era una celebración satánica. Y no nos importaba el qué dirán. Así decíamos nosotros. En las radios seculares nos invitaban, la ABC, todas estas nos invitaban. Y damos el evangelio y hablamos esto. Bueno, llegó un punto en esas celebraciones que hacíamos nosotros, 31, porque era una obra, alabanza y sermones evangelísticos, más de 10,000 personas, que Almacenes Simán, Kismet, en aquel entonces, ¿se acuerdan de Kismet? ¿Quiénes se acuerdan de Kismet? Se le delata la edad, ¿verdad? Kismet, Molina Ciballero. ¿Qué es eso, papá? Los niños, ¿verdad? Simán, todos ellos dejaron de vender hasta el día de hoy cosas de Halloween. ¿Qué es lo que venden a partir de octubre y noviembre? Ya, cosas de Navidad. La prensa gráfica hace un estudio de eso, o creo que fue el diario, no recuerdo ahorita. Años después, esto pasó hace 20 años, hermanos, años después, y menciona lo que Dios hizo a través de esta iglesia. Así que esta iglesia hizo muchas cosas hermosas. Incluso después de muchas tribulaciones, porque esta iglesia ha sido muy atribulada, ahora es una iglesia celosa por la verdad. Es una iglesia que disciplina prontamente al hermano que está en pecado, reiterativo. Disciplina eclesiástica la amamos. Somos prontos para aplicarla. Yo he tenido el dolor de hablarle a la iglesia más de 7 veces en los últimos 20 años. La destitución de 7 pastores falsos, que no eran pastores, que son hermanos algunos, pero no eran pastores. Esta es una iglesia fuerte en la verdad. Nos encanta la verdad, amamos la verdad, vivimos según la verdad, decidimos según la verdad. Hemos sufrido amenazas de muerte, amenazas políticas, amenazas comerciales. Pero hay algo en lo cual hemos fallado, que ya no evangelizamos como antes. No sé cuántos de ustedes vienen de otros ministerios, vinieron ya siendo cristianos. Pero si yo pregunto, que no lo voy a hacer para no herir mi corazón, ¿cuántos se convirtieron aquí? Nos asustaría. ¿Qué vemos hoy nosotros? Probablemente que el primer amor se ha enfriado en algunos. Por ejemplo, aquí hay hermanos nuestros que ya no evangelizan porque tienen miedo al qué dirán. Ya no hablas del evangelio, por ejemplo, lo sabemos por los mismos testimonios que ustedes nos dan. Muchos de ustedes ya no evangelizan en sus trabajos porque piensan que los van a regañar. ¿Y qué? Otros solo se han dedicado a invitar a gente a la iglesia. Hey, te invito a mi iglesia. Eso no es evangelizar. Evangelizar es hablar de Jesucristo, su obra, su persona, y que son pecadores y que necesitan salvación. ¿Es importante invitar a la gente a la iglesia? Sí, pero no es evangelizar. No nos confundamos. Es más, mi pregunta es contigo: ¿cuándo fue la última vez que evangelizaste?
¿Cuándo fue la última vez que fuiste a visitar a personas a la cárcel? ¿Cuándo fue la última vez que en lugar de mandarle un WhatsApp a tu hermano que está enfermo, vas a la casa a orar por tu hermano enfermo? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste a un vecino de Cristo? Yo te recuerdo esto, hermano, si tu evangelio no cruza la puerta de tu casa, ¿cómo espera que cruce las fronteras del mundo? La frontera de las naciones. Otros probablemente lo que han perdido es ser testimonio en su conducta de Cristo o del evangelio. Hay, por ejemplo, yo lamento que en esta iglesia hay líderes, discipuladores, que cuando usted los ve a ellos dirigiendo grupos, mire, son muy buenos. Exigen la llegada temprano, exigen que lean el material, exigen esto, otro, y buena postura, hablando de Cristo y todo, y aman el trabajo, aman lo que hacen, exigen y demuestran en lo que hacen cómo aman lo que hacen, pero no aman a los que discipulan. Aman el hacer, pero no la persona en donde lo hacen. Por otro lado, hay miembros en las iglesias y en esta iglesia que aman la teología, que aman oír podcast en su carro, ¿verdad? O en su celular, oyen podcast, ven o escuchan sermones de YouTube. Qué bueno, buena obra está haciendo usted, pero que cuando vienen a la iglesia no aman al pastor o a los pastores, no aman a sus líderes, no aman a sus discipuladores, más comparan a sus discipuladores y a sus líderes con los predicadores que están escuchando de moda en YouTube y los comparan. No aman la iglesia, no aman a los hermanos, no lo hacen. Pero son teológicos, podcatistas y como usted quiere llamar, yubotistas, lo que sea. Hermano, no nos confundamos. Tu intensa defensa de la sana doctrina con un corazón encendido para Cristo no es lo mismo. Es decir, tú no puedes confundir celo por la verdad o celo por la sana doctrina como un corazón encendido para Jesucristo. Tú puedes tener de verdad un celo ortodoxo por la sana doctrina y sin embargo un amor frío por los demás. Comportarte como una máquina, como un robot, sin amor. Éfeso representa eso. Éfeso representa la iglesia activa por dentro, pero dormitada hacia afuera. Y Éfeso nos recuerda, hermanos, que un corazón que atesora la verdad sin el fuego del primer amor por las almas es como un candelabro de oro, pero sin luz. Es decir, muy correcto, muy hermoso por fuera, muy labrado por fuera, pero inerte. No nos confundamos, hermanos. Ahora, lo interesante es que Jesús no dice que ellos perdieron el primer amor. Ellos lo enfriaron. Es decir, que puede volverse a encender. La pregunta es ¿cómo? Pues Jesús hace un llamado triple a su iglesia para volver a encender su fuego del primer amor. Y el versículo 5 dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Aquí hay tres mandatos de Jesús a su iglesia para volver a encender su corazón, para volver a encender su primer amor. Y la primera orden es: recuerda. Hermano, la caída de un cristiano no siempre es en pecados escandalosos, sino que muchas veces es pecados internos. Así que por eso es que Jesús dice: haz memoria de cómo eras antes de caer
antes de que tú comenzaras a poner excusas, recuerda cómo tú eras. Javier Domínguez, recuerda cómo tú eras. Haz memoria de lo que tú hacías antes para mí y que hoy no los haces porque pones hoy excusa. ¿Quieres recuperar ese primer amor? Recuerda, Javier. Recuerda, iglesia. Recuerda de dónde has caído. Haz memoria. Y eso también habla a los pastores mucho. Que los pastores desde el púlpito todo el tiempo tienen que recordarle a la iglesia hacer la primera obra que una iglesia debe de hacer, que es evangelizar. Hermano, yo te digo lo siguiente: no basta cuán fuerte fue tu llama el día de ayer. Si no la vivas hoy, pronto serán cenizas. Así que todos los días tienes que encender tu llama y mantenerla avivada en ese primer amor. Sé intencional. Número 2, arrepiéntete. Mira tus pecados, hermanos, como Dios lo mira. Yo creo que debemos de volver a llorar por los pecados como la primera vez, reconociendo, hermanos, que hemos cambiado la llama de nuestro primer amor por la ceniza de la rutina diaria. Porque eso es lo que ponemos de excusa hoy en día, la rutina diaria. Ten un arrepentimiento evangélico, no un arrepentimiento legalista. Es diferente. El arrepentimiento evangélico es un arrepentimiento que, en primer lugar, es un arrepentimiento en donde nos duele haber pecado, en donde lamentamos el pecado, odiamos el pecado, luego confesamos el pecado, luego abandonamos el pecado y por último clamamos por misericordia. Así que, hermano, reconoce que tu trabajo, me refiero al trabajo diario en tu oficina, tu trabajo no sustituye tu amor por Dios. Tu pureza no sustituye la pasión que tienes que tener por Él. Y tus obras diarias tampoco sustituyen tu devoción. Yo por eso te animo, hermano, al arrepentimiento. Y en tercer lugar, dice, vuelve a hacer la obra que hiciste al principio, hermano. Reaviva tu corazón, renueva tu pacto con el Señor. Jesús dijo, buscad y hallaréis. Buscad y hallaréis, hermanos. Busquemos al Señor y lo encontraremos una vez más. Vuélvete al Señor como tus primeros días, hermano. Vuelve a hablar de Cristo. La pregunta es, ¿y cómo podemos volver a hablar de Cristo como lo hacíamos al inicio? Volviéndote a enamorar de Él. ¿Tú no has visto cómo es una mujer enamorada de un hombre? Una esposa enamorada de su esposo habla de su esposo siempre. Que mi esposo aquí, que mi esposo allá, qué lindo, me está llamando mi esposo. Y un esposo enamorado por su esposa habla muy bien de ella con sus amigos. La alaba todo el tiempo. Pues bien, tú quieres volver a hablar de Cristo como cuando recién te convertiste, debes de volver a enamorarte de Él. ¿Y cómo volverse a enamorar de Cristo? Yendo a la Escritura y viendo su gloria. Dejando que la gracia de Dios opere en tu vida mientras lees. Viendo su gloria, pero también viendo tu miseria. Y es allí donde tú vas a comenzar a los demás a hablarles de cuán hermoso es Cristo. Y esto, ¿sabes qué también significa, hermano? Que debes de recuperar y renovar tus primeros hábitos. Si antes tú orabas por un inconverso, un converso de tu familia, pues vuelve a hacerlo. Así como hacíamos evangelismo explosivo. Escribe en un papel, sé intencional, escribe 5 personas que quiero evangelizar este año. 5 personas que tú conoces. A mi abuela, al ex jefe, a la persona con la que juego fútbol, al otro. Ora por ellos todos los días, ora por ellos y pídele al Señor que te presente oportunidades para hablarles. Te va a sorprender Dios. Te va a sorprender Dios. Pero esa es la función de una iglesia, alumbrar también hacia afuera. Amén, hermanos. Renueva tus primeros hábitos. Mira, así como una llama humeante, cuando es acercada al fuego, vuelve a encender, así tu corazón volverá a encenderse en el primer amor cuando te acercas una vez más a Cristo. Recupera tus hábitos devocionales todos los días. Recupera tus hábitos. No te levantes por levantarte. Al levantarte, ora al Señor, agradece al Señor, lee la palabra.
Mientras estás en tu trabajo, a los demás no solamente les hables de lo bonito que es tu iglesia, háblales de Cristo. No tengas miedo. Lleva un diario de victorias, derrotas, haz muchas cosas. Pero a todo esto, hermano, también es importante que el mensaje no termina ahí, sino que Jesús termina dando ánimo a su iglesia de que haga estas cosas. Y esto nos lleva al último punto, y el versículo 5, el versículo 6 y 7 dice, versículo 5, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Luego el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermanos, la manera en que Dios nos da ánimo a nosotros y la manera que Él anima a la iglesia de Éfeso es mediante una advertencia y una promesa. Y esto es importante, porque las advertencias de Dios, hermanos, no son juicios. Las advertencias de Dios no son condenas. Las advertencias son eso, advertencias. Las advertencias es parte de la gracia de Dios para nosotros, para persuadirnos a regresar a Él. Así que lo que vemos aquí, que Él hace una advertencia. La advertencia es: si tú no te arrepientes, voy a quitar tu candelero, es decir, ya no vas a ser testigo mío en la tierra. Pero la idea de Dios es que tú te vuelvas a Él. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice el 7. ¿Cómo comienza el versículo 7? Antes de dar la promesa, ¿cómo dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta fórmula que Jesús ocupa aquí, el que tenga oídos, oiga. ¿Dónde más la vemos nosotros? ¿Quién se acuerda aquí? Los estudiosos. Alguien por aquí, una mujer, escuché, en las parábolas. Tiene razón. Es en los evangelios. Esta es la frase con que Jesús comenzaba sus parábolas. El que terminaba su parábola. El que tenga oídos, que oiga. ¿Sabe dónde Jesús tomó esta fórmula? De Isaías. En una ocasión a Jesús se le preguntó: Señor, ¿por qué los discípulos? ¿Por qué tú nos hablas en parábolas cuando pudiera ser más claro? Pero nos hablas en parábolas. Y Jesús, citando Isaías, por esta fórmula, Él dice: es que la razón por la cual les hablo en parábolas es para que los inconversos, oyendo, no oigan, no es que se conviertan. Y número 2, los llamados y escogidos, ellos iban ¿a qué? A oír, porque la oveja oye la voz de su pastor. Lo que Jesús está diciendo es que las parábolas eran parte del juicio de Dios. Una parábola es la predicación de la verdad a manera de símbolos para condenar a los que no son llamados a conversión, para que todavía tengan mayor condenación, mayor responsabilidad de su pecado, y para los que sí son llamados, porque son llamados y tienen el Espíritu Santo, van a entender la parábola. Es para separar. Es lo mismo que vemos aquí. Esta advertencia no es para destruirte. Esta advertencia la recibimos los creyentes con ánimo. Dios me está dando otra oportunidad. Me está diciendo que si me arrepiento, no va a quitar el candelabro. ¡Ay, gracias, Señor! Y por eso luego viene la promesa, que si lo hago al vencedor, y yo soy un vencedor, estaré comiendo el fruto de la vida eterna. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que esta es una palabra de ánimo para nosotros. No es una palabra de desánimo. Esto nos anima de que toda la disciplina y amonestación del Señor, hermanos, no es para nuestra destrucción, es para nuestra edificación en amor, para que volvamos a alumbrar a San Salvador, volvamos a alumbrar en el mundo. Hermanos, todo esto nos consuela a nosotros, todo esto. Pues si Dios nos convence en esto, realmente podemos ver que Dios no es un Dios indiferente. Dios no está distante de ti y de mí. Él nos ampara, Él nos cuida, Él nos protege, nos ayuda, nos sostiene, nos ama, nos corrige. Pero también nos enseña que su corrección no es un castigo destructivo, sino un amor disciplinado. Cuando Él dice: tengo esto contra ti, es como un padre cuando habla con su hijo. Mira, hijo, yo veo esto bueno en ti, va bien en las notas, haces otro, pero tengo esto, que le hablas mal a tu mamá. Ya no le hables mal. Y si no, te voy a disciplinar. Pero no es que el papá lo quiera disciplinar.
El papá le está dando la oportunidad, otra más. Así que lo que aquí vemos es el amor de un padre en donde quiere hacer el bien a su iglesia. Su advertencia no es una condena definitiva, hermanos, es una invitación a volver a Él. Pero también, hermanos, este texto nos consuela en que Jesús nos enseña cómo tenemos que confrontarnos unos a otros. Jesús aquí está confrontando duramente a la iglesia. Pero ya se dieron cuenta con qué amor lo hizo. Empezó diciéndole lo hermosa que es su iglesia. Le comienza a decir lo bueno que hace. Tú eres muy buena en esto, amor. Tú sabes cocinar, tú me amas, tú eres cariñosa. O la esposa con el esposo. Tú provees a la casa, tú vienes y me hablas y platicamos y eres aquí y allá. Y entonces luego viene, pero has hecho esto que me ha ofendido. Jesús nos enseña que la confrontación no es para destruir al hermano, es para rescatarlo, es para animarlo, es para que vuelva a brillar como hermano y como hermana. Para eso es la confrontación. Pero también esto nos consuela, hermanos, en que el amor de Dios es fiel e inmutable para con nosotros. Porque Jesús nos está enseñando que si nos arrepentimos, Él aplica su perdón ya otorgado en la cruz y nos restaura. Amén, hermanos. Cada vez que Dios nos advierte, es parte de su misericordia. Porque lo que realmente está diciéndonos es, regresa a mí. Vuelve al primer amor. Hermanos, volvamos al primer amor. Volvamos al primer amor. Para que esta iglesia vuelva a alumbrar como alumbraba. Yo no estoy exagerando sobre la iglesia Gracia sobre Gracia. Hay cosas muy buenas que tiene la iglesia, pero también tiene muchas debilidades. Y yo no voy a ser absolutista, pero posiblemente esta puede ser una de esas grandes debilidades o pecados. Vuelve a evangelizar, hermano. En tu trabajo, en tu colonia, vuelve a hacerlo. Evangeliza. Ahora, como ánimo para nosotros. Y al final, ¿qué ocurrió con la iglesia de Éfeso? ¿Qué pasó? ¿Se perdió o no se perdió? Resulta, mira bien, cuando Jesús manda este mensaje a la iglesia de Éfeso, lo hizo a través del apóstol Juan. Juan tuvo a los años un discípulo llamado Policarpio. Policarpio tuvo otro discípulo llamado Ignacio. Ignacio fue uno de los obispos de Antioquía. Fue el obispo de Antioquía. Pues bien, Ignacio de Antioquía, en sus escritos, él llega a decir que por testimonio de Juan, de Policarpo, la iglesia de Éfeso se arrepintió y volvió a alumbrar a Asia, a toda Asia con su esplendor. Fue tan impresionante lo que ocurrió en Éfeso que la gente se arrepintió y dijo, bueno, evangelicemos, démosle, comencemos cada uno en su trinchera. Porque no hay que hacer grandes eventos para evangelizar, estamos hablando de lo que cada uno debe de hacer. Fue tan espectacular, de tal manera volvió a alumbrar Éfeso en Asia, que en el año 431, 400 años después de Juan, de este texto, ahí se celebró en esta iglesia el concilio de Éfeso, en donde se rechazó la herejía de Nestorio que enseñaba que Cristo no era Dios. El concilio de Éfeso, año 431. ¿Saben qué año dejó de existir la iglesia de Éfeso? Después del siglo XI con los otomanos. Y no dejó de existir porque fueron infieles a Dios. Dejó de existir porque cuando entran los otomanos y conquistan ahí, destruyeron la ciudad. Entonces, ¿qué dice la gente cuando destruyen una ciudad? Se van. Y se fue para otro lado de la iglesia. Porque ya no había ciudadanos. Dios nunca quitó el candelabro de Éfeso. Porque ellos se arrepintieron. Hermanos, recuperemos el primer amor. Porque sin él, la iglesia, tu vida personal,
no alumbra. Amén. Hagámoslo por Cristo. Amén. Vamos a orar.